Ya, en esta segunda parte entonces vamos a crear en una única página, ya, vamos a crear eh, nuestra página de agregar, buscar y agregar departamento, ¿verdad? Entonces primero vamos a colocar agregar trabajador, ¿ya? Ahí. Entonces si agregamos un trabajador, ¿cierto? Tendríamos que crear nuestro formulario, ¿cierto? Form. Se me olvidó en el otro video, se me olvidó agrandar un poquito el código para que pudieran ver, lo pudieran ver mejor. Ya que lo voy a agrandar, sorry por eso. ¿Ya? Action, le vamos a llamar, por ejemplo, add, o le vamos a poner acá, sí, add trabajador. Todo es minúscula nomás. Add trabajador para que no tengamos inconvenientes. .do. El método va a ser por post, y el formulario, si ustedes lo quieren hacer en tabla, ningún problema, ¿cierto? Yo lo voy a hacer de manera simple. Primero entonces necesitamos el root, ¿cierto? Entonces necesitamos nuestro input. El tipo debiera ser texto, y el nombre debiera ser root. Hacemos un br y vendría ahora el nombre. Usamos el mismo código de arriba y lo pegamos. Y debemos cambiar obviamente los valores del nombre, ¿verdad? Y posteriormente vendría el sueldo, y acá de la misma forma el sueldo. Finalmente un botón, un input tipo submit, y debiéramos acá tener un nombre, botón, value. Le vamos a poner agregar. Hacemos un br igual en el botón, y la idea es que acá también enviamos un mensajito, que por el momento vamos a enviar un mensajito que diga agregado, ¿ya? Después vamos a validar el otro mensaje, que qué pasa si el departamento no existe. Ojo que aquí también falta el departamento depto, ¿ya? Falta número el número de departamento, ¿ya? Dos puntos, control C, control V, y acá le ponemos número, ¿vale? Y aquí le mandamos un msg1, ya, un mensaje. Entonces acá, si nos fijamos arribita, vamos a corroborar igual, ¿ya? Ahí está, sería ese formulario el que estamos haciendo. Vamos a crear el otro formulario, que es el nuevo departamento, ¿ya? Y posteriormente los trabajadores, ¿ya? Entonces vamos a saltarnos un espacio acá. Aquí vamos a poner un br igual para que no tengamos inconvenientes, y acá un formulario h1 que diga lo siguiente: en nuevo departamento, ahí, y aquí mejor arribita, nuevo trabajador. Ahí vamos a crear un formulario, un action, sería add, todo en minúscula, departamento.do, de add departamento.do. El método va a ser post, y
aquí deberíamos copiar el número de departamento, control C, control V, y el nombre del departamento, que sería esa misma línea, ¿verdad? Ahí. Y el botón agregar, que sería exactamente el mismo que tenemos en el otro formulario, lo reutilizamos acá. Y finalmente también deberíamos acá enviar un mensaje 2. Ya, pero para el siguiente formulario, ¿cierto? Me voy a saltar un espacio acá con un H1 ahí, trabajadores, ¿cierto? Sería un formulario, un form action, de esa forma, ya, en donde sería buscar.do, le vamos a poner método, sería post, y deberíamos tener este código de aquí, lo pegamos acá y sin BR abajito deberíamos dejar un botón que se llame buscar, ya, de esa forma. Entonces ahí tendríamos ese formulario y el formulario que está acá. Entonces la idea es que si yo quiero buscar trabajadores, lo busco por el número de departamento, o sea, busco el departamento, y si el departamento es nulo debería enviar un mensaje, y si no, debería enviar una lista de trabajadores, ¿ya? Debería recorrer en este archivo una lista de trabajadores, y eso lo vamos a hacer con lenguaje de expresiones, que lo explicamos en una clase principalmente cómo trabaja el ciclo for, ¿ya? Ahora, entonces vamos a crear primero el servlet que agrega un nuevo trabajador, y posteriormente vamos a agregar un nuevo departamento. Vamos a crear los servlets entonces el primer servlet se llamaba, a ver, cancelar, vamos a ir por parte, ese, de nuevo. Entonces agregamos un servlet, el servlet se va a llamar nuevo trabajador servlet. En el package servlet le vamos a poner siguiente, la URL se llama add, todo en minúscula, trabajador, add trabajador.do, finish. Entonces acá recuerden que si gustan borran los comentarios, borran el contenido, ¿cierto? Y lo primero lo que yo voy a hacer es agrandar un poquito más el código, botón derecho, insert code, cal enterprise bin, ¿cierto? Vamos a llamar a la interfaz de la gestión empresa, llamamos a la interfaz servicio empresa local. Entonces acá tendríamos que capturar los 4 parámetros, que serían el root, ¿cierto? request.getParameter root. Deberíamos rescatar también el nombre, y deberíamos rescatar también el sueldo, le vamos a llamar str sueldo. Recuerden que todo lo que nosotros rescatamos es string, sueldo, y finalmente string str número, y aquí número, de esa forma. El sueldo y el número son enteros, ¿cierto? Entonces sueldo,
Recuerden hacer un try catch acá y todo el tema, ¿cierto? Pero para efectos del video vamos a omitir la transformación perdón, a entero, perdón, a la validación en este caso, ¿ya? Eso recuerden que ya lo evaluamos. Vamos a convertir el número a entero también. str número, de esa forma. Y acá deberíamos, como vamos a agregar un trabajador, debiéramos llamar, ¿cierto?, al servicio empresa punto agregar trabajador y enviamos los datos, ¿vale? Ahí. Obviamente, para agregar un trabajador, primero lo que tenemos que hacer en nuestro formulario es crear se podría decir un departamento, si no, no podríamos, ¿verdad? Ya, vamos entonces ahora a enviar un mensaje directo, request.setAttribute, haciendo alusión a que supongamos que todos los departamentos que nosotros vamos a ingresar o los números son válidos, ¿ya? Entonces se llama msg1 y acá el mensaje sería, por ejemplo, trabajador creado, ¿ya? Inclusive podríamos nosotros colocar el trabajador ha sido agregado al departamento tanto y ahí imprimimos el nombre del departamento, también se podría hacer, ¿ya? Y colocamos get request dispatcher, redireccionamos a index.jsp y hacemos el reenvío de esa forma. Entonces ya tendríamos listo el método agregar. Vamos entonces a crear el otro servlet, que sería el nuevo departamento. Creamos un servlet, se va a llamar nuevo departamento, de esa forma. Siguiente, se llama, acá está, add departamento.do, add departamento.do, ahí, está bien, sí. Y finalizamos, agrandamos un poquito el código, nos vamos acá, dejen ver algo, sí, está bien, borramos los comentarios, ¿cierto? Y borramos el código. Entonces acá hacemos el mismo proceso que el anterior, ¿ya? Importamos o insertamos un código que sería el Enterprise Bin, buscamos la gestión de empresa, daríamos OK y fíjense que acá, como tenemos que rescatar el número y el nombre, podríamos reutilizar lo que está acá. O sea, podríamos copiar este para no escribir tanto, ahí podríamos usar este, el número, ya que es el mismo, ¿verdad? Lo podríamos hacer ahí, y la conversión a entero del número, que sería esa. Ahí, listo. Entonces ya tenemos los parámetros rescatados. Recuerden que acá lo que tenemos que hacer es agregar un departamento que también es void, ¿cierto? Y sería de la siguiente manera: sería servicio banco, perdón, servicio empresa punto agregar departamento, y ya tendríamos listo el departamento. Y desde el server anterior lo mismo, podríamos copiar exactamente esto mismo que está acá y pegarlo acá. Acá cambiamos al mensaje 2 y le podríamos poner aquí departamento creado y redireccionamos al index de esa forma. Finalmente
deberíamos tener ahora el último servlet. Vamos a grabar todo ahí. Deberíamos tener el último servlet, que sería el buscar.do, que este es como el más complicado en ese sentido, ¿ya? Porque en este hay que analizar un poquito más la forma en cómo poder cargar la lista de trabajadores en el index, ¿ya? Entonces deberíamos hacer lo siguiente. Primero vamos a crear nuestro servlet. El servlet se llama, en este caso se va a llamar buscar servlet. Siguiente se va a llamar buscar.do y finalizamos. Lo mismo, o sea, acá tenemos que hacer siempre los mismos pasos anteriores. Ahí. Agrandamos la letra un poquito. Por ahí. Entonces acá lo mismo, botón derecho, insert code, call enterprise bin y vamos al servicio de empresa. ¿Listo? Entonces ya tenemos listo el método. Acá vamos a reutilizar el mismo de acá. Por ejemplo, ese vamos a pegarlo acá, el número, porque recuerden que nosotros debiéramos buscar por número. Hacemos la conversión a entero, ahí, de esa forma. Y además debiéramos, si no me equivoco es eso, ya que recibe un puro parámetro este formulario, ¿ya? Ahora, nosotros debiéramos llamar al servicio empresa buscar departamento y le enviamos el número. Fíjense bien, ¿qué nos retorna este método? Este método nos retorna un departamento completo, ¿ya? Entonces, al seleccionarlo, ¿cierto? Nosotros acá deberíamos tener un departamento. De esa forma, depto. De esa manera, ¿vale? Ahora, nos va a pedir importar la clase departamento, simplemente la importamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Recuerden, el servlet debe buscar un departamento y nosotros debiéramos primero preguntar si el departamento es distinto de null. Primero eso. Si no, mandar un mensaje de error. Y finalmente acá redireccionar vamos a copiar esa línea del redireccionamiento, control V, ¿ya? Entonces, fíjense bien, vamos a generar un MSG3, ¿ya? Vamos a copiar ese, le vamos a poner MSG3, fíjense bien, y acá le vamos a colocar departamento creado, no, ¿cierto? Error, no, departamento not found, ¿ya? De esa forma. Entonces hay un error 3, pero si el departamento es distinto de null, nosotros ¿qué debiéramos enviar al JSP? El JSP, recuerden, ¿qué es lo que debe hacer? De acuerdo al enunciado, fíjense bien, el enunciado dice lo siguiente. Por acá arriba está, creo. Dice para buscar un departamento, si lo encuentra, deberá mostrar los clientes que pertenecen, más que clientes son los trabajadores, ¿verdad? Que pertenecen a este. Entonces, si yo encontré ese departamento, si es distinto de null, yo debiera dejar control C, control V, ¿ya? Yo debiera dejar, o debiera enviarle a este JSP una lista
y en esa lista yo debiera enviar el objeto depto punto, fíjense bien, get lista de trabajadores. Recuerden que cada departamento tiene una lista de trabajadores, entonces si es correcto yo le envío mediante el servlet, ¿cierto? En un ámbito de solicitud le envío un objeto llamado lista, si no le envío un objeto llamado msg3. Ahora, ¿qué debemos hacer una vez que tenemos esto? Manipular esto, o sea, tenemos que recorrer esa lista si es que existen trabajadores o no, ¿ya? Obviamente deben existir, ¿ya? Entonces hay que recorrerlos y eso debemos hacerlo ¿dónde? En el index, en esta parte, ¿ya? Entonces aquí abajito nosotros debiéramos colocar primero el mensaje en el caso de que fuera msg3. En el caso de que estuviera erróneo, mostramos un mensaje de error de esa forma. Pero si nosotros recibiéramos, por ejemplo, la lista, nosotros tendríamos que recorrerla. La forma de poder recorrer una lista dentro de un JSP, primero deberíamos capturar esa lista, ¿cierto? Deberíamos capturarla, deberíamos después poder recorrerla y después ir mostrando los elementos. Eso lo podemos hacer con Scribblet JSP mediante estas etiquetas, o lo podemos hacer con lenguaje de expresiones EL, que es lo último en lo que vamos a utilizar. Entonces, por ejemplo, si por ejemplo existe dentro de el lenguaje de expresiones, ¿ya? Una etiqueta muy importante que sería esta que está aquí, fíjense bien, C2 puntos, y nosotros podemos usar estas etiquetas de JSTL, que se llama, ¿ya? Que nos permiten, nos pueden, más que facilitan un poco el código, ya reducen considerablemente el código. La idea principal es buscar eliminar todo lo que fuera o todo lo que es el scriptlet, que es el código Java que nosotros a veces incrustamos en nuestro archivo JSP, ¿ya? Entonces la gracia que tiene esto es poder no mezclar las cosas, porque si bien el servlet en un principio tenía inconvenientes porque nosotros podíamos mezclar lo que era el código Java con HTML, ¿cierto? El JSP pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos código HTML, pero también podemos incrustar código Java y a veces el código es casi inentendible, o sea, no se puede entender de manera correcta. Entonces lo que buscan estas etiquetas JSTL es poder eliminar de lleno, o casi en un 100%, el código de scriptlet, ¿ya? Entonces para esto vamos a ver que el ciclo for va a quedar bastante óptimo en ese sentido, ¿ya? Por ejemplo, vamos a crear un for age. Este for age trabaja de la siguiente manera. Por ejemplo, yo puedo tener atributos como el for age tiene un atributo como por ejemplo el begin, ¿ya? Y tiene un atributo por ejemplo para el end, ¿ya? Y debería tener un atributo también llamado var, ¿ya? Por ejemplo, de esa forma. Si nosotros hacemos esto, es como hacer un for de la siguiente forma. Por ejemplo, si yo coloco aquí un 1 hasta 10 y coloco una variable i, por ejemplo, y acá nosotros colocamos signo peso, el valor de i, así, lo que va a hacer esto va a imprimir los números de 1 a 10, ¿ya? Usando la variable i, y la variable i se utiliza usando el EL, el Expression Language. Ya, JSTL se va de la mano con EL, ¿ya? Entonces, de esa forma. Ahora, también, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ir de 2 en 2, por ejemplo, le colocamos que vaya de 2 en 2 y este ciclo lo que va a hacer, va a trabajar o va a imprimir los números de 2 en 2, es decir, va a imprimir los números impares de 1 a 10, ¿ya? De esa forma. Esa es una forma en la cual nosotros podemos trabajar el ciclo for age, ¿ya? Ahora, a nosotros no nos sirve si esta estructura, ¿verdad? Porque nosotros lo que tenemos que recorrer es una lista, ¿ya? Y la lista, fíjense bien que en este caso no nos sirve esto, lo vamos a sacar. Existe otro atributo dentro del for age llamado items, ¿ya? En donde este items nosotros podemos recorrer una colección, ¿ya? Es como el for que nosotros hicimos en el
inmediatamente donde lo hicimos eso. Es muy similar al ciclo for que hicimos en el modelo en la empresa. Es muy similar a este for, ¿ya? Que recorre una lista, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el NetBeans, perdón, en el index, el ítems viene dado por signo peso, dos puntos, lista. ¿Por qué la lista? Recuerden que nosotros vamos a cerrar ese, nosotros en el buscar dejamos una lista, un nombre, pero ese nombre tiene un valor que sería la lista de los trabajadores del departamento que nosotros queremos encontrar, ¿ya? Ahí, de esa manera. Y usamos una variable, ¿cierto? Que le vamos a llamar trabajador, en este caso, tra, ¿ya? Ahí. Entonces estamos haciendo algo muy similar a... sería... por acá está, ¿dónde estaba? Acá, a esto, ¿ya? De esa forma. Entonces, ¿qué significa este for each entonces? Que nosotros vamos a recorrer una lista de trabajadores y vamos a usar una variable o un objeto tra para ir sacando todos los trabajadores de la lista. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos hacerlo con una tabla inclusive acá, ¿ya? Por ejemplo, aquí deberíamos hacer una tabla si quisiéramos, ¿ya? Si no, lo hacemos... vamos a ver si nos aguanta un tr. No creo que nos aguante, pero no importa, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a crear aquí un párrafo, ¿ya? Así, y le vamos a agregar un style, un border de dos puntos de un píxel o 2 píxeles, perdón, un borde sólido de 2 píxeles, ¿ya? Ahí, punto y coma, ya. Y vamos a crear también un tamaño, un width de 500 píxeles, ¿vale? Ahí, voy a poner pausa un poquito, ya. Entonces, ahora, una vez que tenemos el párrafo ya listo, también le vamos a poner un padding, ya, un padding de unos 30 px, ¿ya? Entonces la idea es que en una cajita simplemente vamos a mostrar la lista, los valores de cada uno. Recuerden que vamos a mostrar los trabajadores que pertenecen a un departamento. Entonces ahí tendríamos que hacer lo siguiente, fíjense bien, tra es un objeto, trabajador, punto, y fíjense que no tiene autocompletado, ¿ya? Entonces lo que nosotros debiéramos hacer acá, deberíamos acceder a los atributos de ese objeto directamente, ¿ya? Entonces, pero sin el get, si nosotros usamos esto, por ejemplo, get root, que sería lo ideal, ¿cierto? Ahí también estaría incorrecto. O sea, el lenguaje de expresiones, EL, no trabaja con los métodos propios de la clase, ¿ya? Sino que trabaja como propiedades. ¿Qué significa esto? Que getRoot, ese mismo, porque esa sería la forma correcta de llamar al root del trabajador, ¿cierto? Pero con lenguaje de expresiones, solo con lenguaje de expresiones, eso sería lo mismo que nosotros llamáramos al trabajador con su nombre root. Pero para poder hacer esto es necesario que la clase trabajador tenga los métodos set y get de cada atributo, y eso, si recuerdan, lo hicimos, ¿ya? Con un guión los vamos a separar. Vamos a mostrar aquí tra.nombre, que sería el get nombre, y finalmente el tra.sueldo. Ahí. Y hacemos un BR para que los vaya mostrando. Lo más probable es que los va a mostrar automáticamente hacia abajo, porque en el fondo va a crear varios párrafos hacia abajo, ¿ya? De esa forma. Entonces vamos a ver si esto funciona o no funciona primero, ¿ya?
Entonces, ese sería el ejercicio, ¿ya? Del segundo práctico. Yo voy a crear un tercer práctico para que para que puedan ejercitar ustedes y en el fondo poder estar bien para la evaluación que se viene. Vamos a ejecutar el gestión empresa. Primero recuerden limpiar y construir. Clean and build. Vamos a ver si tenemos algún error, si nos saltamos algún paso en el video. Trato de generar esto. La idea es que siempre vamos a tener ejercicios que no van a ser siempre iguales. Este era un ejercicio totalmente distinto en donde sí había que analizar en detalle el diagrama que se expuso, ¿ya? El diagrama expuesto, y analizar cómo poder sacar información con los métodos que me están entregando, ¿ya? De esa forma. Entonces esto se va a demorar un poquitito, así que vamos a ver. Y ahí terminó, y lo voy a ejecutar para ver si esto funciona o no funciona. Lo más probable es que tenga que iniciar el Glassfish si no estaba iniciado, así que se va a demorar un poquito, así que le voy a poner pausa primero, y cuando ya haya terminado, ahí se los voy a mostrar. Ya, ahí se está desplegando la página. Se demoraba un poquito, así que eso es netamente por la máquina que tengo. Vamos a esperar a que cargue mientras tanto. Ya, ahí tenemos nuestra página, ¿ya? Entonces, ¿está grabando? Sí. Recuerden que no tenemos nada para... No agregamos, no es como el ejercicio anterior en donde partíamos con clientes ya agregados en la aplicación, ¿cierto? Partían clientes inicializados. Acá no. Entonces vamos primero a tener que agregar un departamento nuevo. Le vamos a poner un 1 y el nombre del departamento se va a llamar, por ejemplo, soporte. ¿Ya? Lo agregamos y departamento creado nos dice. ¿Ya? Vamos a agregar un departamento 2 que sea, por ejemplo, desarrollo. Agregamos departamento creado. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agregar un root, por ejemplo 111 raya 1, ¿ya? Nombre Juan, sueldo 500.000 pesos, y el departamento se va a ir a desarrollo, por ejemplo. Agregamos y dice trabajador creado, ¿vale? Entonces en el departamento 2 tenemos un trabajador. Vamos a crear ahora otro trabajador. 222 raya 2, nombre Ana, por ejemplo, y el sueldo son 400.000 pesos, y se va al departamento 1 de soporte. Trabajador creado. Entonces tengo uno en el 1 y tengo otro en otro. Entonces vamos a agregar otro en desarrollo, por ejemplo el 333 raya 3, nombre puede ser cualquier nombre, Tomás, sueldo 450, por ejemplo, y se va a desarrollo. Agregar trabajador creado. Entonces ahora la idea es que cuando busquemos un trabajador en el 1, ¿cierto? Buscamos y nos aparece solamente un trabajador que sería Ana, que está en desarrollo, ¿verdad? En soporte, perdón. Y en este caso de acá, si ingresamos un 2, buscamos, deberían aparecer dos desarrolladores que serían Juan y Tomás, ¿ya? Ahora, si yo ingreso uno que no exista, por ejemplo el departamento 4, me dice que error, el departamento no existe, ¿ya? Esa es la idea del ejercicio, ¿ya? Como pueden darse cuenta, hay harto los conceptos que están involucrados, y la idea principal es que ustedes puedan entender la lógica del diagrama de clase, que eso es lo más importante ya dentro del ejercicio, y cómo trabajan obviamente los objetos desde el punto de vista EJB y desde el punto de vista de Servlet y JSP, ¿ya?
Entonces esa es la forma correcta de poder trabajarlo. Acá le podríamos dejar un padding no tanto, sino que un padding de 10 por ejemplo, para, para que no los muestre tan separados, ¿cierto? Entonces ahora si coloco el 2, ¿cierto? Ahí nos aparece un poquito más, no tan grande, ¿vale? Espero poder aclarar un poquito las dudas de cómo poder resolver este tipo de ejercicio. Ya, cualquier consulta relacionada con esto lo pueden hacer en clases, em, y eso. ¿Ya? Entonces la idea es que puedan tratar de hacerle el seguimiento, entender en el fondo los pasos. Fíjense que los pasos van a ser muy similares unos con otros, pero va a depender del modelo de clase, principalmente para poder atacar el ejercicio. O sea, si no entienden el modelo de clase, la idea es que traten de ver el primer video, el segundo video y los prácticos que se vienen más adelante también para poder ir trabajando de buena forma. Espero que les haya servido y había algo pendiente, si no me equivoco, que era en el agregar, si no me equivoco. O sea, siempre va a decir agregado, si no me equivoco, ¿verdad? Y habíamos visto que qué pasaba si en el EJB, si no me equivoco, era en el bin, en este, claro. Voy a agrandar un poquito la letra. Entonces, habíamos planteado qué pasaba si el departamento que yo ingresaba no existía, ¿cierto? Porque podía darse el caso. Entonces, si no existía, este método no debería ser void, debería ser string. ¿Ya? Entonces, lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, lo vamos a cambiar. Fíjense que si yo cambio esto aquí, así, automáticamente me va a dar un error. No se asusten por el error. El error es porque el método de acá tiene que ser idéntico. O sea, si era void, lo cambié a string, acá también tengo que cambiarlo a string. Y de esa forma, ya cuando vaya a esta parte, debiera el error desaparecer. Lo voy a grabar para que se actualice más rápido y debiera desaparecer. ¿Ya? Ahora, yo acá debería retornar un mensaje que podría ser trabajador creado. Así, ¿vale? Y si no, ahí. Y si no, si era nulo, yo retorno hay un error, departamento not found. ¿Ya? Ahí. Entonces, en el servlet de acá, grabamos esto para que veamos que no tenemos ningún error. En el servlet de acá, en el nuevo trabajador, voy a agrandar un poquito aquí el código. Ahí, chuta. Ahí, ahí sí. Acá, como esto ya devuelve un string, yo puedo hacer esto. String mensaje. ¿Vale? Ahí. Y entonces acá en vez de colocar trabajador creado, así, yo coloco el mensaje, que puede ser error o puede ser trabajador creado. Entonces si yo me equivoco en el, ¿cómo se llama? En el departamento, me debería arrojar el error. Vamos a revisarlo entonces. Y con eso terminamos el video. Limpiamos y construimos todo el proyecto. Ahora debería demorarse un poquito menos la ejecución del proyecto. Debería. ¿Ya? Y lo ejecutamos. Vamos a ver. Ya.
Entonces ahora, por ejemplo, vamos a agregar un departamento porque hasta el momento no hay ninguno, ¿ya? Entonces vamos a agregar el departamento 1 que era desarrollo, ¿ya? Agregar. Entonces departamento creado. Voy a agregar ese root, ese nombre y ese sueldo al departamento 1, ¿ya? Fíjense que me mandó el mensaje ahora trabajador creado, y ahora ese root con ese nombre, con ese sueldo al departamento 2 que no existe, ¿cierto? Agregar error, departamento not found. ¿Cómo podríamos evitar eso? Aquí declarando, o acá haciendo una forma, o viendo la forma de poder aquí mostrar, poder mostrar en un combo box mejor todos los departamentos que ya existen o que ya están agregados, ¿ya? Entonces eso puede ser como un propuesto de prueba, ¿ya? O sea, habría que modificar obviamente el JB, agregar una funcionalidad más, ¿ya? Pero algo pequeñito. Eso lo podemos ver en clases, ¿ya? Bueno, espero que les haya servido el video, ¿ya? Recuerden estar bien preparados para esto y nos vemos en un próximo tutorial.